Como os he dicho, voy a ser yo la que voy a dar paso a las siguientes sesiones. La siguiente sesión es la sesión 2 de la Union Product Database, cambios en los procedimientos y en las variaciones y en los procesos de autorización. Esta sesión va a ser dada por Carmen Sánchez Mascaraque, como sabéis, la jefe de área de gestión, y por Elena Sánchez Pallares, que es la jefe de servicio de reconocimiento mutuo y procedimientos descentralizados. Y sin más, doy la palabra a las dos ponentes de esta segunda sesión. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Consuelo, y muchas gracias a todos por la asistencia y por el interés, porque incluso ahora me estaba llamando alguna persona que no conseguía contactar, así que, bueno, pues la verdad es que está teniendo mucha aceptación este día, yo creo que lo estábamos esperando. Esta presentación la vamos a dar conjuntamente, Elena y yo, tiene dos partes, una es la base de datos de la Unión, la UPD, y la otra es los cambios en los procedimientos. La base de datos de la Unión, como bueno, pues ya todos sabéis, y estamos esperando ya terminar los trabajos y terminar el volcado de los datos finalmente, es algo que todavía está en proceso. Ahora lo vamos a explicar. O sea, yo ahora mismo en la presentación que vamos a hacer vamos a ver varias cosas. Por una parte, el trabajo que se ha realizado con respecto a la UPD dentro de la EMA, pero también dentro del departamento y quienes han intervenido. El trabajo realizado en Sport, porque aunque Sport ya era una plataforma que ya estaba en marcha, sobre todo en la parte de organizaciones y de referencias, pero falta todavía completar sustancias y hasta que no esté la UPD lista no estará la P de productos. Vamos a ver también de qué manera pues, utilizarlo y cómo realizar búsquedas de manera eficiente. Luego, con respecto a la UPD, vamos a ver ya asuntos más concretos de los datos volcados, del histórico, y también muy importante que hemos hecho en Raven. Yo, antes de nada, sí que quisiera comentaros a todos que esto ha sido un trabajo de equipo. Ha sido un trabajo de equipo, tanto del equipo de gestión del departamento, todos en mayor o menor medida hemos participado y también ha sido un trabajo de todo el departamento porque ha habido muchas veces que hacer consultas a compañeros de evaluación y hemos tenido siempre, vamos, una respuesta muy buena, incluso también una respuesta muy buena de vosotros cuando hemos tenido necesidad de completar algún dato o de concretar algo. Y bueno, pues vamos a entrar ya un poco en faena. No vamos a estar haciendo una revisión muy exhaustiva de lo que es la legislación porque a estas alturas yo creo que ya todos la conocemos, pero sí hay que destacar lo más fundamental del reglamento con respecto al asunto que tenemos ahora mismo. O sea, no vamos a entrar en todo el articulado, pero sí lo que afecta a la parte de UPD, a la parte en la que hemos estado trabajando. Tenemos dentro del reglamento el artículo 155, que aunque es de los últimos, pero es el que nos indica, ya el que nos menciona los datos aportados a la base de datos, es decir, los legacy data, lo que conocemos normalmente como legacy data. Esta aportación inicial es trabajo de las autoridades competentes. Aquí no tenéis vosotros que hacer nada. Somos nosotros los que tenemos que volcar esos datos por vía electrónica y en el formato que la EMA ha establecido. Y a más tardar el 28 de enero de 2022. Obviamente, todas las autoridades pues, nos hemos puesto unos calendarios muchísimo más tempranos, ¿no? Nuestro primer objetivo, aunque teníamos los datos muy preparados, era para junio de este año, pero no ha podido ser. No ha podido ser, entre otras cosas, pues ya veremos más adelante, pues por razones también técnicas de la EMA. Los datos aportados que se mencionan en este artículo se refieren al artículo 55, que ya es el que habla de la base de datos de la Unión. Y en su punto 3 se establecen que las especificaciones técnicas de la base de datos sobre medicamentos también está incluido el mecanismo de intercambio electrónico de los datos entre la base de datos de la Unión y las
bases de datos nacionales. Es decir, importante es que son especificaciones técnicas que ya están establecidas y que hay un intercambio electrónico de los datos. Y además tiene que estar todo en un formato de presentación electrónica ya predeterminado. Del reglamento deriva otro reglamento que es el acto de ejecución, ya propiamente referente a la base de datos. Tiene varios artículos que se refieren tanto a especificaciones técnicas. Cuando digo técnicas, tenéis que leer informáticas, ¿de acuerdo? Porque técnicos también nos consideramos nosotros, pero en el lenguaje informático nosotros estamos en el business, lo que ellos llaman el business, ¿no? La parte regulatoria o la parte ya de expertos en determinadas materias con los que ellos necesitan contar para obtener información, pero no estamos hablando de la parte técnica, tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando en este acto de ejecución tanto de aspectos técnicos referidos a informática, pero también de aspectos de la estructura de los datos que se van a enviar. Y ahí es donde también entramos nosotros. Entonces, la presentación de la información sobre los medicamentos que se van a volcar están en el artículo 3 y hay una sección entera que habla ya de todos los datos que son obligatorios, que están en consonancia, por supuesto, con el reglamento y que están volcados dentro de la UPD. Aquí hay una fecha que es a más tardar el 21 de enero de 2021. La agencia deberá fijar el formato de los datos y documentos. O sea, todavía no tenemos una estructura y un formato de cómo va a ser el formato de solicitud con todos los datos que se deben incluir en la UPD. Pero vamos, según nos han comentado nuestros servicios informáticos, pues, y la EMA también, esto está en desarrollo y vamos, lo tienen que liberar entre este mes y el que viene, porque es que si no vamos a tener bastante complicado hacer un volcado de datos adecuado. Pues una vez hecha la mención legal, que ya todos supongo que tenemos que conocer, vamos a entrar ya en materia de cómo hemos estado trabajando y por qué. O sea, en el año 2019, con anterioridad también, pero digamos que se empezaron a fijar ya de manera, en un calendario de manera más estructurada y además con una periodicidad más corta, las reuniones de un grupo de expertos que estaban constituidos por parte de las agencias. También hay personas de la industria, había personas tanto de Animal Health Europe, por ejemplo, como asociación, pero también de laboratorios individuales y personal de la EMA y de las agencias ya técnico. Y vuelvo a insistir, o sea, cuando hable de técnico, entended informático. Entonces, tanto informáticos como personal regulatorio, sobre todo, otros expertos también de agencias y de las empresas, constituimos un grupo denominado VET Experts Group. Este grupo aproximadamente pues, tenía entre 50 y 60 personas más o menos en las reuniones que íbamos teniendo y a este grupo pertenecemos tanto José Manuel Simarro, en el que bueno, pues nos ha servido de muchísimo apoyo, se nos hemos ido apoyando mutuamente en las dos divisiones, porque, claro, el contacto tenía que ser bastante frecuente y bastante estrecho. Y estoy yo misma y luego, pues como os decía, más personas. Pero este grupo se encargaba sobre todo de empezar a trabajar y a regular el formato y el mecanismo de la provisión de los datos, de los medicamentos que ya teníamos autorizados, y también preparar el camino para la UPD. Hay una serie de campos obligatorios dentro de la UPD que está en esta hoja Excel que podréis ver, lo que pasa es que yo no la puedo abrir, pero os voy a comentar más o menos cuando la abráis qué es lo que os vais a encontrar en esta hoja Excel. Hay una serie de datos que están tabulados. Estos datos son los que tienen que formar parte de los datos de los legacy data, de los datos históricos que vamos a volcar, que son parte de los datos completos que va a tener la UPD.
O sea, los legacy data son parte de esos datos. Va a haber más datos en la UPD, que ahora mismo no podemos abordar, pues porque es complejísimo mapear todos estos datos. Entonces, y no todas las agencias tenemos además la misma facilidad porque no tenemos el mismo soporte técnico. Con lo cual, dentro de estos datos veréis en estas tablas que hay una serie de datos que se toman de las listas que ya están establecidas, de las listas de Sport. Hay otros datos que son estructurados, que también se pueden tomar de listas de Sport, pero son estructurados porque son datos numéricos. Y hay otros campos que ya tendrán texto libre. Todo eso está en la tabla, lo podéis consultar y no tiene mucho más recorrido. Es solamente para mostraros pues, parte del trabajo que se ha hecho. ¿De acuerdo? Y además de esos datos estructurados, o sea, dentro de esos datos podréis ver que están, pues, por ejemplo, el nombre del medicamento, el titular, formas farmacéuticas, vías de administración, o sea, y todo eso, hay una parte de esos datos que se podrá tomar de las listas y otros, sin embargo, que será necesario o imprescindible tener un texto libre. Por ejemplo, en algunas expresión de la concentración en el caso de los inmunológicos. O, por ejemplo, en el nombre de un medicamento, eso también sería texto libre. Bueno, pues una vez que ya se establece este grupo de expertos, en enero del año 2020 ya se tiene que empezar a trabajar de manera más rápida y además incluso, si me permitís, hasta más eficiente, porque teníamos que sacar las guías de la UPD. Y para este trabajo, entonces, convocaron una especie de grupito pequeño de voluntarios que iniciaran los trabajos de los borradores. Ahí también estábamos nosotros. Es un grupo muy pequeño que tiene una periodicidad de reuniones muy corta, o sea, prácticamente empezamos cada 15 días y ahora es cada semana, o sea, todos los viernes tenemos una reunión, porque emitimos los borradores de las guías que eran las más regulatorias, no las guías más técnicas, que de eso se encargó la EMA y ahora os las explicaré. Y aquí veis en este esquema pues el calendario que se estableció. Si todo empezó en enero de 2020, pudimos terminar antes incluso de la fecha que habíamos previsto teórica, y en mayo de 2021 pudimos emitir ya las guías definitivas, salvo la de ejemplos, que esa tardó un poquito más. La base de datos, ¿qué incluye? Pues va a incluir todos los medicamentos que están recogidos dentro del reglamento, es decir, todos los medicamentos autorizados según el artículo 5.1, todos los que tengan autorización de comercialización, pero también aquellos medicamentos que tengan algún régimen regulatorio especial, es decir, que puedan ir registrados, no necesitan autorización, pero sí registro. Y ahí están incluidos los homeopáticos registrados sin indicaciones o los medicamentos que en el caso de España hemos decidido que serán también registrados basándonos en el artículo 5.6, que son los destinados exclusivamente a animales de compañía, animales, o sea, pequeños animales, medicamentos que no lleven prescripción veterinaria, o sea, para animales de jaula, de acuario, pequeños roedores, etcétera. Bueno, pues todos esos también están incluidos y los medicamentos sometidos a comercio paralelo. Las guías son 6, o sea, la guía, tiene 6 capítulos en los que se describe todo el mecanismo de acceso y registro y envío de datos desde las bases nacionales. A vosotros los capítulos que más os van a afectar serán el capítulo 2, que es el de la guía propiamente dicha, y el 6, porque es el de los ejemplos. El capítulo 4 nos interesa mucho a las autoridades nacionales porque es el que habla de los datos legados, o sea, los datos que estamos volcando. En todos estos equipos hay, como insisto, muchas reuniones de muchos de los aspectos, porque es muy complejo este asunto. Y entonces aquí intervienen el grupo de expertos veterinarios, tanto el pequeño como el ampliado, los sistemas de información de la EMA, en el que, por cierto, hay bastantes españoles,
Y luego, dentro de la EMS, estamos en el Departamento de Medicamentos Veterinarios, fundamentalmente el personal de gestión, pero como digo, también intervienen para consultas, y ha sido bastante importante, compañeros de evaluación y los sistemas de información, los informáticos de la EMS. Perdón. Aquí están descritos los 6 capítulos de la guía. Como decía, el primero, el tercero y el quinto son básicamente técnicos. Los podéis tener, están todos publicados en la página web de la EMA y, bueno, pues por tenerlos no importa. Pero el más importante es el capítulo 2, el capítulo 4, aunque sea por curiosidad, para saber qué datos se van a volcar, y el de los ejemplos es muy importante, porque además en el de los ejemplos tuvimos que trabajar eligiendo ejemplos muy representativos de los medicamentos veterinarios, la complejidad de las formas farmacéuticas, la complejidad de los inmunológicos. No siempre ha sido entendida porque los esquemas mentales del personal de la EMA estaban muy enfocados sobre todo a medicamentos de uso humano. Entonces, nuestras necesidades han sido recogidas en gran parte y seguimos trabajando para que se sigan recogiendo. Dentro del capítulo 2, este es un esquema absolutamente naif, o sea, es mucho más complicado, pero con esto sí que quiero indicaros, además los colores también están relacionados con los colores que podréis ver en la tabla Excel, que todo gira en torno a lo que es el medicamento. Dentro del medicamento, dentro del capítulo 2, tenemos la parte relativa a operaciones de fabricación, la parte relativa a todos los aspectos regulatorios, cuál es el régimen regulatorio, si está autorizado o está registrado, cuál es su base legal, está todo lo relativo también a las entidades importantes dentro del medicamento, como son el titular, sobre el titular, y el fabricante, también los fabricantes de sustancias activas. Esto en el capítulo 2, no en los datos volcados. Las sustancias activas, porque aquí las sustancias dentro del reglamento están recogidas solamente las sustancias activas, no los excipientes. Dentro de lo que es la UPD, eso no quiere decir que no estén en la ficha técnica donde deban estar, pero estamos hablando de los datos estructurados propiamente de la base de datos. Y luego todo lo relativo al medicamento tal como se va a administrar, incluidos también todos los aspectos de especies de destino, vías de administración, etc. Los datos volcados, dentro de toda esta cantidad de datos que van a constituir la OPD, los datos volcados son menores. Tenemos menos datos, pero hemos tenido que poner a punto y tomar referencias de SPOR de las 3 partes del SPOR, que, bueno, 2 de ellas están activas dentro de SPOR y la otra todavía no está activa, pero está ya, que es la de sustancias, está muy avanzada. Y luego con RAEVET. Entonces, dentro de los Legacy Data, lo más importante que hemos hecho ha sido, por una parte, con respecto a SPOR, revisar, organizar y actualizar los datos. Las organizaciones se han tenido que poner al día cuando hemos detectado problemas con alguna organización que no estaba bien definida. Nos hemos puesto en contacto con esa empresa y rápidamente se ha dado de alta correctamente en SPOR, si no lo estaba, o ha modificado sus datos. Con respecto a las sustancias, se han hecho el mapeo de las sustancias activas no inmunológicas e inmunológicas. Las no inmunológicas prácticamente están todas ya. Las inmunológicas quedan muy poquitas porque nos falta que nos den el alta en EMA. Dentro de los RMS están las especies de destino, que es una de las tablas en las que más hemos trabajado para limpiar los datos, actualizarlos, anular datos que ya no se puedan utilizar más, pero que por motivos de que están ahora mismo en medicamentos vigentes, actualizados, las hemos tenido que mantener para que podamos hacer el volcado. Cuando hablo de nuestro volcado, multiplicadlo por 27, ¿de acuerdo? El legal status for the supply, es decir, la condición de prescripción o no prescripción, etcétera. Y luego, dentro de RAEVET, pues también hemos tenido que hacer nosotros nuestro trabajo, ¿no?
¿Con qué se ha mapeado? Pues RAEVET se ha estado mapeando comparado con SPOR y comparado con EUTCT. Y ahora veremos por qué hay esta diferencia. El volcado estaba previsto para septiembre, pero ya visto cómo va el asunto con EMA, hemos tenido que retrasarlo, pues queremos que sea para octubre y si no para la primera semana de noviembre a lo más tardar. Bueno, en esta página web, o sea, en este enlace que lo tenéis, no vamos a entrar porque ya lo conocéis, tenemos las 4 partes de SPOR, que son sustancias, producto, que será la UPD, organizaciones y las referencias. Entonces, con respecto a las sustancias, como decía, la S todavía no está activa dentro de SPOR, pero sí tenemos unas listas de sustancias que luego se volcarán, que son la de EUTCT y la de IRIS. Dentro de la de EUTCT tenemos la lista de humana y de veterinaria. Por defecto, todos están dentro de la lista de humana, todas las sustancias, salvo las que son exclusivas de veterinaria, que sobre todo son las inmunológicas. Son comunes, las comunes a humana y veterinaria aparecen como humana, pero eso no es relevante. Eso es un listado que se ha hecho así por convención, pero vamos, las sustancias farmacológicas son comunes y solamente unas específicas. Sin embargo, en IRIS sí tenemos una lista de humana y veterinaria. La búsqueda es sencilla, aunque la de UTCT es más completa. Como digo, estas serán en un futuro muy próximo ya formarán parte de la S, cuando estén dados de alta todas las que necesitamos. Dentro de las organizaciones hay 2 aspectos importantes. Uno, que en la base de datos de la Unión, cada organización va a tener un número de identificación, que es lo que se llama Org ID, organización, el número de identificación de la organización. Pero esa organización puede tener varias sedes y entonces cada una de esas organizaciones puede tener más de una localización, pero una organización solamente tiene un número único. Hay ejemplos en los que, por ejemplo, hemos utilizado ejemplos de empresas extranjeras. Por ejemplo, en este caso era una empresa, creo recordar, húngara, tenía varios nombres, pero era la misma dirección. Se comprobó que tenía era la misma empresa y además la misma localización. Luego los distintos nombres se correspondían con la misma empresa. La empresa lo actualizó o si no, en caso de no actualizarlo, se utilizan esos nombres como sinónimos y no hay más problema. Por ejemplo, otro ejemplo que es una organización que tiene 2 localizaciones, como en el caso de Virbac Francia, o en este caso también de Cebafilaxia, también tenía diferentes nombres, pero tenía la misma dirección. Es decir, esos son casos que nos podemos encontrar y todos son válidos. Aquí podemos encontrar en estos enlaces ya las bases de datos de la Unión y ya pues los capítulos, y luego aquí en este enlace también os ponemos toda la legislación aplicable con respecto a esto, o sea, para que lo tengáis ya de un modo fácil. Perdón. No. Esto no sé por qué me he ido. A ver. Marina. A ver. Espera, perdonad, que es que se me ha ido la pantalla completa. Perdonad, es que se me ha ido la pantalla completa, lo siento. Bueno, hay varios niveles de acceso, como sabéis. En la UPD está el nivel 1, que es para los datos públicos. Se vendría a ser como un CIMAVET. Son datos públicos y no confidenciales. Será un mínimo pool de datos y además también se tendrá acceso pues, a ficha técnica, a textos de acondicionamiento, pero solamente será para consultas. Un nivel 2 que ya se otorgará a los titulares. Todos tendremos el mismo nivel de acceso, pero a nuestros propios medicamentos nada más. Y luego el nivel 3, que es el más alto, que es ya para las autoridades competentes nacionales, la Comisión y la EMA, que tendremos acceso a todos los medicamentos que estén en la UPD. Entonces, en RAEVET vamos a ver qué hemos hecho. Han sido tres actuaciones fundamentales. Por una parte ha estado el mapeo de los datos, porque ha habido que identificar y contrastar los términos que teníamos en RAEVET con los términos de SPOR, que ya estaban muy equiparados. ¿Entendéis? Lo que pasa es que había todavía algunos que no coincidían y sobre todo con respecto a los códigos.
ha habido que solicitar términos nuevos en EMA y crear nuevos términos en RAEVET. La revisión de RAEVET ha sido bastante exhaustiva dentro del departamento y también con ayuda vuestra, por lo cual pues os expresamos nuevamente agradecimiento. Habéis colaborado mucho y además muy rápidamente en la corrección de datos, en la actualización de medicamentos incompletos y en definitiva en la revisión. Y luego el tercer paso que hay que hacer con respecto a RAEVET, que va a tener además, se va a renovar y va a tener otro nuevo aspecto, es el envío a la UPD de los datos históricos. Se va a hacer en varias fases, o sea, no va a ser un volcado total. Primero vamos a hacer los de reconocimiento mutuo y descentralizado en los que somos RMS. ¿De acuerdo? Eso es la norma para todos los Estados miembros. Hay 305 medicamentos en el momento de hacer la diapositiva. Luego se va a volcar los datos nacionales, que son 1023. A continuación, se hará el volcado de los que somos CMS, que son pues, unos 1200. Los de importación paralela, que son muy poquitos, y homeopáticos también. Entonces, entre octubre y noviembre se espera que estén volcados, pero empezando por lo que os digo. Lo prioritario son los que somos RMS. Y esto ya como finalización, vamos a entrar en el portal de la UPD para que veáis el aspecto. A ver, primero quiero comentar, esto es el entorno de prueba. Esto no es lo que, o sea, va a tener este aspecto, pero los datos que vamos a ver son todo de las pruebas que se están haciendo, no son datos, son verídicos algunos, pero otros son de prueba. Como veréis, tiene varias pestañas. Todavía no nos han dado a nosotros unas instrucciones de uso. O sea, estamos a nivel usuario todos y lo que os estamos enseñando es hasta donde nosotros hemos podido ver. Entonces, se pueden hacer búsquedas. Como veis, tenemos una serie de filtros por nombre de medicamento, nombre del titular, número de autorización y aquí nos vamos a detener un momentito en Permanent Identification Number y Product Identification Number. Estos dos números, más el número de la autorización, el Product Identification Number es un número que se va a dar, se va a otorgar a cada medicamento dentro de la Unión Europea, que va a ser único para un medicamento de reconocimiento mutuo descentralizado o de reconocimiento posterior y va a ser invariable. El Permanent Identification Number incluye el Product Identification Number más un número que se asocia al titular y un número que se asocia al país donde está autorizado. El número de autorización de comercialización ya va a ser independiente. Entonces, digamos que el DNI del medicamento va a ser la raíz, el Product Identification Number y luego, según el titular, y ese no va a cambiar, aunque cambie el titular, aunque cambie el nombre, aunque incluso cambie de Estado miembro de referencia, no va a cambiar. Sí el Permanent Identification Number en su parte final. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver, por ejemplo, un ejemplo rápido. Si elegimos una autorización que esté válida de un descentralizado y, por ejemplo, vamos a poner Francia. Entonces, hacemos la búsqueda y nos saldrá, ¿veis? Todo esto ya digo que estamos en un entorno de prueba. Aquí tenemos una pestaña para crear nuevos medicamentos dentro de ahora mismo estamos en los límites de los legacy data, ¿de acuerdo? Y luego estas son otras opciones que tenemos como la disponibilidad, el volumen de ventas, aquí estarían las variaciones sin evaluación, notificaciones y ya esto es para salir de la aplicación. Y esto es todo lo que os queríamos enseñar por parte de la UPD. Daros las gracias de nuevo y voy a dejar a Elena la presentación para que continúe. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Tenemos que hacerlo así porque vamos a compartir el ordenador. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues yo voy a seguir con la segunda parte de la presentación, de esta segunda sesión, que va sobre la actualización en procedimientos.
Aquí, bueno, he querido resumir todo lo que se ha hecho a nivel del CMDV los últimos meses en relación con el nuevo reglamento y los procedimientos de registro y de variaciones. Os he resumido tanto las guías que están finalizadas y en las guías que están adoptadas o próximas a adoptar he señalado lo que yo creo que bueno, es lo más importante desde mi punto de vista y lo que cambia en relación a la directiva y el nuevo reglamento. Guías finalizadas, bueno, ya lo sabréis que la consulta pública acabó en junio de 4 guías. Las 3 primeras son en relación al artículo 70 y 71 del reglamento y tratan sobre la Step Harmonization. Y la 4ª guía, que también salió a consulta pública y terminó en junio, es la guía del reexamen. Para todas se recibieron preguntas y clarificaciones y ahora mismo están pendientes de publicarse la versión final de las 4 y no creo que tarde mucho, seguramente será este mes o en noviembre. Otra guía que también se publicó en septiembre es la guía de clasificación de variaciones del nuevo reglamento y bueno, entrará en vigor el 28 de enero y en esa fecha pues también dejará de estar en vigor la que usamos hoy en día, que es la directriz de acuerdo al reglamento 1234 de variaciones. Es una guía que la estructura es bastante parecida. Consta de una parte general y un anexo. En el anexo está la clasificación de las variaciones. Como novedad están los calendarios a aplicar. Veréis que en cada variación hay al lado una letra RSV en función del calendario que va a seguir, reducido, estándar o extendido. Además está la documentación que hay que aportar para cada variación y las condiciones que han de cumplir. En la parte general se incluye una explicación para clasificar aquellas variaciones que no requieren evaluación y que no cumplen alguna condición y, por lo tanto, pasan a ser variaciones con evaluación. Y también para clasificar variaciones que no están ni en esta guía ni en el reglamento de variaciones sin evaluación. Y para ello también se ha elaborado otro documento en conjunto con la EMA, CMDV y EMA, que es para clasificar estas variaciones. Sería como el equivalente del artículo 5 de la regulación 1234. Además, sabéis que las extensiones de línea ya pasan a ser variaciones. Se han incluido en el capítulo I de esta guía como cambios de sustancia activa, concentración, forma farmacéutica, ruta de administración y adiciones de especies de destino productoras de alimento. Se recodifican todas las variaciones, esta vez las con evaluación en esta guía empiezan con la letra E, porque la letra A, B, C y D forman parte del reglamento de variaciones sin evaluación. En esta guía se incluyen aquellas que eran tipo 2 con el antiguo reglamento, las extensiones de línea y de las 1B se han incluido 72. Y además veréis en la clasificación que se incluyen en cada tipo variaciones Z que se usarán para cubrir aquellas variaciones que van sin evaluación pero que no cumplen alguna condición y pasan a ser con evaluación y también para cubrir aquellas que no están clasificadas en ninguno de los dos documentos. Aunque se puede pedir, ya sea por autoridades o por titulares, que se clasifiquen según la guía que hemos visto antes, hasta que se haga, se utilizarán las zetas para poder solicitarlas. Además, se añaden variaciones que estaban clasificadas con el artículo 5, algunas derivadas de Question and Answer y algunas nuevas también. La documentación y condiciones se han dejado aquellas de las 1B y de las tipo 2 del antiguo reglamento. Y bueno, sí que se clarifica que si no se menciona documentación, se aportará, lo que se aporte dependerá de cada variación. Como guías que están ahora mismo en consulta pública, pues están bastantes, todas estas son las guías de reconocimiento mutuo, descentralizado, el antiguo uso repetido, el consentimiento informado, contacto con organizaciones, contacto con interested parties y duplicados. Todas ellas se sacaron a consulta pública el día 20 de septiembre y finalizará el 29 de octubre. Ahora, bueno, voy a hablar un poquito no de todas, pero bueno, de las que, sobre todo las de procedimientos de registro y señalando un poquito lo que considero más importante. Para procedimientos de registro de CPM, RP y el antiguo uso repetido, como común a los 3 procedimientos, ya se establece que el envío siempre va a ser CESP. Ahora es lo que también pedimos aquí en la agencia, pero bueno, había agencias que todavía estaban admitiendo otro tipo de envíos. Ya con el nuevo reglamento se establece que tanto el envío inicial como la respuesta sean siempre por CESP. La validación, ya sabéis que cambia de los 14 días que tenemos ahora a 15 días. Luego hemos intentado ser un poco más transparentes en el trato de los comentarios confidenciales y en las guías hemos dejado que tanto los CMS como el RMS indicarán al titular si hacen comentarios confidenciales y en qué parte del dossier los están haciendo.
Y en el caso de que sea en el SPC, en qué parte del SPC, para que el titular también esté informado que existen esos comentarios. Las listas consolidadas de preguntas, que hasta ahora las hacíamos las agencias, con el nuevo reglamento esta tarea la vamos a pasar a los titulares. Y bueno, para facilitar este paso, ahora mismo estamos desarrollando muchas plantillas para que no sea una tarea difícil, que sea, bueno, pues utilizando las plantillas sea más algo de copiar y pegar para hacer las listas consolidadas. Sabéis también que el nuevo reglamento establece que los CMS, si el titular retira algún CMS, se tiene que publicar y se ha acordado que esto se haga en el informe público. Se han acordado frases estándar, pero también si el CMS quiere dar más razones o quiere que se extienda, pues cuando decís al RMS se añadiría al informe público. Las traducciones para los 3 procedimientos, hay un máximo según el reglamento de 6 meses para su envío y la autorización nacional, que hoy en día eran 30 días tras el día fin de procedimiento, con el nuevo reglamento son 30 días tras recibir las traducciones completas. Para los 3 procedimientos hay posibilidad de revisión, que es cuando un CMS no está de acuerdo con el RMS, es el actual artículo 33, ahora es el artículo 54. Para reconocimiento mutuo, aparte de la anterior diapositiva que aplicaba a los 3, en este caso se establece que para iniciar un RM tiene que pasar 6 meses desde la autorización nacional. Eso con la directiva no lo teníamos. Y el envío lo hemos dejado igual que la directiva. Primero se envía al RMS y quien tiene 90 días para hacer el assessment report y una vez que lo tiene hecho y establece el calendario se envía a los CMS. El calendario es muy parecido, pero hemos adelantado un poquito los comentarios del CMS. Ahora son a día 54 y con el reglamento lo vamos a poner a día 50 simplemente para facilitar que sea posible cerrar los procedimientos a día 60. En el caso de que hubiese comentarios mayores, se cerraría a día 90 como ahora. Para el uso repetido, el envío es parecido. Primero se envía al RMS. En este caso hay 60 días para actualizar el informe por el RMS y luego ya se manda a los CMS. Este segundo punto sí es nuevo porque ahora con la directiva solamente se manda a los CMS nuevos implicados, pero con el nuevo reglamento se va a mandar a todos, a los antiguos y a los que quieren solicitar la autorización. El calendario se ha hecho nuevo y de manera que se va a poder cerrar el procedimiento a día 30, a día 60 o en el caso de preguntas mayores a día 90. Si hubiese preguntas mayores, como los CMS que ya tenían autorizado el producto también tienen el nuevo paquete del uso repetido, el RMS les informaría para que pudiesen opinar durante el procedimiento. De modo que si hay cambios en ese SPC que haya que implementar, se implementarán mediante una variación, pero solo en los CMS que ya lo tienen autorizado, porque los que lo van a autorizar lo autorizarían con esos cambios ya tenidos en cuenta. Para descentralizado, el calendario queda igual que con la directiva, con lo que tenemos ahora. Junto con la lista consolidada de preguntas que pasan a ser tarea del titular, también se ha metido como nuevo que a día 195 haya también una lista consolidada de preguntas. Esto ahora no estaba en la guía. Había algunos RMS que sí que lo hacían, otros que no. Bueno, y al final es que sí que facilita bastante el manejo de las últimas etapas de este procedimiento, el tener todo listado en un solo documento. Perdonad, no sé, bueno. Era simplemente decir que para el DCP se establece que haya un reexamen a día 210 y a petición del titular. En la siguiente guía que también está para consulta pública, que es la guía de duplicados, esta se ha quedado prácticamente igual que ya estaba, pero se ha añadido la posibilidad de hacer duplicados sobre dosieres que estén autorizados con la directiva y que no estén actualizados de acuerdo al nuevo anexo 2, siempre que el titular declare que el contenido del dossier es el mismo, es decir, sería un dossier con el anexo 2 de la directiva y el duplicado estaría con el formato del nuevo anexo 2. Entonces, con la declaración del titular de que el contenido es el mismo, pues no sería suficiente. Y además se recomienda añadir una tabla comparativa para facilitar la validación y la evaluación por el RMS y por los CMS del duplicado. En cuanto a la guía de consentimiento informado, no ha habido cambios importantes, simplemente se ha actualizado la referencia a las legislaciones, pero nada más nuevo. Y bueno, guías que vamos a adoptar próximamente y que se van a lanzar a consulta pública son las destinadas a las variaciones sin evaluación, con evaluación y work sharing. Está planeado que se adopte mañana, que es CMDV,
Y si todo va bien, por lo tanto, se lanzaría una consulta pública a finales de octubre y en principio se va a dar un mes para recibir comentarios. La guía de las variaciones sin evaluación, sabéis que son todas aquellas incluidas en el reglamento 2021/17. Se incluyeron las tipo 1A, tipo 1A inmediatas y 16 tipo 1B del reglamento 1234 de 2008. Y bueno, sabéis que se manejan por la UPD. Según el reglamento, hay 30 días tras su implementación para que el titular lo grabe en UPD. En esta guía se establece que la documentación que haya que enviar se haga como zip, pero se haga en estructura VNIS, porque luego cada estado la cogerá y se la descargará en su base de datos. Si llevasen traducciones, ¿no? Porque cambien textos con estas variaciones, las traducciones habría que incluirlas en este primer envío. El día 0 será el día que el titular grabe la variación de la UPD. Y bueno, los primeros meses os pedimos que nos contactéis cuando seamos RMS, o bien ese día, o si puede ser el día de antes, pues para gestionar la variación. Y el día 30 será el fin de procedimiento. Como veis, duran como las tipo 1A de hoy, 30 días. Solamente pueden ser aceptadas o rechazadas y no hay posibilidad de correcciones ni de envíos adicionales. A día 30, el RMS actualiza la UPD y carga sus textos en inglés. Luego, en la guía se ha dejado como tan pronto como sea posible, con un máximo de 3 meses, los CMS cargarán sus traducciones, si es que las hay, y actualizarán los datos nacionales si también es necesario. Para las variaciones que requieren de evaluación, la validación son 15 días como para los procedimientos de nuevo registro. Como decía antes, se establecen varios tipos de calendarios parecidos a los que tenemos hoy en día para las tipo 2. Es el calendario reducido, el estándar y el extendido. El extendido es el que varía un poco más en comparación con el de hoy en día. Y un cuarto calendario que también lo tenemos ahora, que es el de motivos urgentes, que es un poco más corto para aquellas variaciones de seguridad que haga falta evaluar rápido. Como para los procedimientos de nuevo registro, hay posibilidad de revisión si algún CMS no está de acuerdo con el RMS y además hay posibilidad de petición de reexamen, como con el DCP, que es nuevo de este reglamento, si el titular no está de acuerdo con el informe de evaluación del RMS. Que tiene 15 días tras el final del procedimiento para mandar su petición de reexamen. A diferencia con el DCP, el reexamen se hace a nivel del CMDV, aunque el RMS es el que se encarga de la coordinación y de la evaluación, pueden opinar todos los estados. Para las variaciones es el RMS con sus CMS, con los CMS de la variación. No se va a implicar la CMDV en el reexamen de variaciones. Las traducciones se van a enviar como hoy en día a día 7 tras el final del procedimiento y la modificación de las autorizaciones serán 30 días después de recibir las traducciones. La implementación, además de estas variaciones, según el reglamento, no queda de forma homogénea en todos los países, porque el titular puede implementar una vez que reciba la modificación de la autorización y que el Estado le diga que establezca una fecha para la implementación. Entonces, bueno, a nivel de CMDV hemos acordado que el RMS pueda establecer fechas comunes. Estas fechas las indicaremos en la notificación que se envía con el email de fin de procedimiento y se ha establecido que para aquellas variaciones que lleven textos sean 6 meses tras el envío de traducciones, las que van sin texto sean los 30 días de la fase nacional y variaciones que requieran evaluación urgente, pues eso ya será caso por el RMS en función de la variación. ¿Qué más? En esta guía, deciros que actualmente tenemos una guía de grupos y de word sharing, aparte de la guía de variaciones tipo 2, pero con la nueva legislación hemos incluido ya los grupos en esta guía de variaciones con evaluación. Con el nuevo reglamento no hay restricciones para agrupar variaciones, pero hemos dejado en la guía que se recomienda evitar grupos grandes que no estén relacionados entre sí. Y además hemos puesto que con grupos muy complejos el RMS podrá establecer el calendario extendido para su procedimiento. Sabéis que las variaciones que no llevan evaluación no se pueden agrupar ya con las variaciones que sí que llevan evaluación. Por lo tanto, el envío pues va a haber que coordinarlo de la mejor manera posible. Cuando esto pase, cuando haya variaciones concurrentes o variaciones consecuentes, el RMS cargaría los textos consolidados que nos enviará el titular en la UPD. Y además, en caso de que haya variaciones consecuentes de no evaluación con evaluación, se va a aceptar que en la UPD se meta una fecha de implementación futura y que se graben estas variaciones sin evaluación en la UPD a la vez que se manda el CESP
de las variaciones con evaluación, de modo que el RMS finalice las dos variaciones a la vez. Otra cosa importante es la manera de hacer grupos y word sharing. Cambia la forma con respecto a lo que hacemos ahora. Ahora, con el nuevo reglamento, vamos a hacer grupos que pueden ser de diferentes productos, siempre que tengan el mismo RMS o, si son puramente nacionales, la misma autoridad nacional. Entonces, si veis este ejemplo, que es un producto de España DCP, más otro de España MR, más otro de España nacional. Tiene una variación o varias variaciones que afecten por igual a todos los productos. Esto hoy en día sería un word sharing, pero con el nuevo reglamento se establece que es un grupo. Los word sharing se dejan para cuando son productos autorizados por diferentes RMS o, si son puramente nacionales, diferentes autoridades nacionales. La numeración de las variaciones, que está explicado en otra guía que también se ha actualizado, bueno, aparte de que cambia por la manera de hacer grupos y word sharing, también se ha establecido que para variaciones individuales o grupos de un solo producto sea el titular el que otorgue ya el número sin necesidad de pedirlo al RMS. Obviamente, si hay dudas, nos podéis consultar, pero bueno, muchas veces son simplemente 1, 2, 3, 4, no hay que hacer nada más. Entonces, estas variaciones pues las podéis otorgar directamente los titulares sin tener que esperar a que nosotros le demos el número. En el caso de grupos y word sharing de diferentes productos, ahí no nos queda más remedio que hacerlo nosotros, porque además se hace automático con una aplicación. Los word sharing. Aquí sí que hay una guía aparte. Sabéis que con el nuevo reglamento ahora van a ser obligatorios. Son variaciones que requieren evaluación, con lo cual lo que son los calendarios se rigen con la guía de variaciones que requieren evaluación, y sí que no se establece que puedan llevar calendarios reducidos. Aunque contengan variaciones clasificadas con la R de reducido, para los word sharing no se va a manejar con este calendario reducido. Será o bien estándar o bien extendido. Además, se ha tratado de mejorar un poco el proceso de selección de la autoridad de referencia. Ya sabéis que ahora pasa por el CMDV todo y hay que esperarse a que el CMDV dé el OK para mandar la documentación. Entonces, bueno, lo que se ha tratado de hacer es que la autoridad de referencia o el RMS elegido por el titular le confirme al titular antes de pasarlo por el CMDV que está de acuerdo, de modo que la documentación se pueda enviar antes. Pasará por el CMDV de una forma un poco más administrativa, porque también se quiere que la validación, los comentarios de validación se hagan en sus 15 días de procedimiento en lugar de como lo hacemos ahora, que es en el CMDV. Y ya por último, nada, deciros los documentos que se están elaborando ahora mismo. Es una guía en relación a la farmacovigilancia y CMDV. Sabéis que el nuevo reglamento establece más funciones al CMDV de farmacovigilancia, entonces, bueno, se está ahora mismo trabajando en ello. La guía de mercados limitados, que está bastante avanzada, y se va a empezar a trabajar en breve en la de circunstancias excepcionales. La guía para clasificar productos frontera, también estamos con ello, y con la guía del procedimiento de revisión. Y bueno, por mi parte, nada más. Si tenéis preguntas, luego las trataremos de responder. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena, y gracias también a Carmen. Y no solamente por esta presentación que nos habéis dado a todos aquí, que nos habéis dejado pues un poco pensando todo lo que se nos avecina, sino yo quería dar las gracias a vosotras dos en especial, pero también a todo vuestro grupo que lleva trabajando en este cambio que va a suponer un cambio radical en nuestra forma de trabajo y que lo estáis haciendo francamente bien. Muchas gracias a las dos.